en el grupo de tratamiento del esquema basado en losartán y empeoró la sensibilidad a la insulina y la resistencia en el antebrazo en el grupo tratado con betabloqueantes. O sea que de alguna manera, aún utilizando bajas dosis de diuréticos como se usaron en este estudio, donde la dosis habitual fueron 100 miligramos de losartán con 12,5 de hidroclorotiazida, esa fue la dosis del estudio LIFE, y después la dosis que nosotros usamos en la práctica de todos los días es losartán 50 y sin diuréticos. Eso no es evidencia, no hay evidencia que hay que tratar a los pacientes con losartán 50 miligramos y sin diuréticos. El 93% de los pacientes del estudio LIFE recibieron losartán en dosis de 100 miligramos y 12 miligramos y medio de hidroclorotiazida. Entonces, si uno quiere utilizar la medicina basada en la evidencia, tiene que usar la evidencia. Y la evidencia también está publicada con el estudio Accomplish. ¿Qué es el estudio Accomplish? Hasta ahora nos venían diciendo que había que combinar, pero que bueno, uno podía utilizar una monodroga y después utilizar otra monodroga. Bueno, el doctor Jamerson, que es un médico norteamericano muy capaz, dijo de entrada, a ver, ¿quiénes son los pacientes que más se van a beneficiar con las combinaciones? Son los hombres o mujeres mayores de 55 años que tengan hipertensión arterial, sin duda, mayor de 160 milímetros de mercurio sistólica, o que estén bajo tratamiento antihipertensivo y sigan hipertensos, o que tengan evidencia de enfermedad cardiovascular, renal o daño de órgano blanco. Donde uno, en estos pacientes, no tiene dudas que va a tener que utilizar combinación de drogas. Bien, ¿quiénes eran los pacientes del estudio Accomplish? La mitad eran obesos, el 60% tenían diabetes, mellitus tipo 2, 97% ya estaban tratados previamente por hipertensión, la mayoría recibían 2 o más agentes antihipertensivos y solamente estaba controlado el 37,5% de los pacientes con criterio de 140-90. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo lo que hacemos habitualmente en la práctica de todos los días. Le dieron amlodipina y benacepril en un solo comprimido versus benacepril y diuréticos en un solo comprimido. Le aumentaron la dosis acá de benacepril, le aumentaron acá la dosis de benacepril, le aumentaron aquí la dosis de amlodipina, le aumentaron aquí la dosis de diurético, y si con esto el paciente seguía estando por encima de 140-90, le daban otros fármacos antihipertensivos, que eran betabloqueantes, alfa-bloqueantes, clonidina o diuréticos de ASA. O sea que un diseño de combinaciones farmacológicas de entrada con un criterio de 140-90 y para tratar de alcanzar menos de 130-80 en pacientes diabéticos o con insuficiencia renal. Bien, ¿cómo fue el descenso de la presión arterial? Fue impresionante. Bajó de 145 milímetros de mercurio a 130 milímetros de mercurio en ambos grupos. La diastólica bajó a 71 en un grupo y a 73 en otro grupo. 60% eran diabéticos, la mitad eran obesos y no hubo curva en J. Pero estos pacientes no recibían ni rosiglitazona ni pioglitazona, sino que recibían otros tipos de tratamientos para los diabéticos que en general eran metformina y sulfonilureas. Y con ese mecanismo no hubo curva en J, ni hubo más eventos cardiovasculares, todo lo contrario. Los pacientes mejoraron el control y las tasas de control llegaron a ser casi del 80%, un poquito más en el grupo de bloqueantes cálcicos con IECA, un poco menos en el grupo de IECA e hidroclorotiazida. Pero claramente lo que sí hubo de diferencia, y por eso tuvo que interrumpirse el estudio, es que hubo más riesgo en los pacientes que recibían diuréticos y más reducción del riesgo entre los pacientes que recibían bloqueantes cálcicos. Pero no se olviden que el 60% de los pacientes de este estudio eran diabéticos. Y por primera vez se demuestra entonces que, si bien no es malo utilizar bloqueantes cálcicos, hidroclorotiazida e inhibidor de enzima de conversión en este grupo, porque el riesgo atribuible del cual partían era mucho más alto y hubo reducción de riesgo, hubo más reducción de riesgo cuando se adicionó amlodipina en lugar de darle diuréticos. El control de la presión arterial en los dos grupos llegó hasta el 80%, el promedio de la sistólica bajó de 145 a menos de 130 y no hubo mayor mortalidad, y 50% de los pacientes que participaron requirieron solamente un comprimido, lo cual ustedes saben que mejora notablemente la adherencia cuando estamos hablando de pacientes que van a requerir un comprimido para la hipertensión, un comprimido por su dislipidemia, un comprimido por su diabetes y una aspirina. Con lo cual, si uno está tomando 4, 5, 6 pastillas por día, como toman la mayor parte de nuestros pacientes que tienen todas estas patologías, la gran mayoría abandona la medicación.
porque no adhieren a semejante cantidad de medicamentos. Entonces, para terminar esta primera parte de modulación del sistema renina-angiotensina en pacientes con diabetes, les voy a dejar lo que es la nefrona normal para que a partir de los próximos 15 minutos hablemos de cómo son las complicaciones renales ya de los pacientes con hipertensión y diabetes. Seguimos en 15 minutos.